Las restricciones de viajes y remesas a Cuba podrían regresar a los niveles de la era del presidente Bush. Todo depende de la decisión del Congreso, que analiza la propuesta de un representante del sur de la Florida como parte del paquete de gastos del gobierno federal. Una propuesta del representante republicano Mario Díaz-Balart, que está incluida en un enorme proyecto de ley de gastos del gobierno, podría endurecer las restricciones de viajes y remesas de dinero a Cuba. No está clara aún la forma exacta en que se reforzarían las restricciones si la cláusula añadida a un proyecto de ley de gastos por parte del representante Mario Díaz-Balart es aprobada en el Congreso. Una posibilidad es que las restricciones levantadas por el presidente Obama en el 2009 regresen a la manera en que existían durante la era Bush, que limitaba los viajes de cubanos residentes en Estados Unidos a una vez cada 3 años y permitían remesas de hasta $1,200 anuales. La otra opción es que se impongan las restricciones del tiempo de Bill Clinton, con un viaje por año y remesas mayores. Damos la bienvenida a los implicados, al periodista Pedro González Munet, también a Yacet Torres, presidente de la Organización de Jóvenes Exiliados Cubanos, y también a Vicente Díaz, del Comité Cubano-Americano de Rescate. Y Pedro, comienzo contigo. ¿El Congreso puede aprobar el regreso a las restricciones de viajes y remesas a Cuba? ¿Cómo afecta esto al cubano de allá? En primer lugar, yo no pienso que esta medida pase más allá de aprobación por el Congreso. Esto es una medida totalmente politiquera, destinada a complacer a algún sector extremista del exilio, y además en un año en que tenemos las elecciones a la vista y que el esfuerzo de los republicanos es precisamente complicarle la vida a la administración Obama. Ahora, Vicente, ¿qué tú opinas en todo esto? La vida al presidente Obama se la tiene complicada a los 3 años que él tiene de mandato. Sencillamente yo me considero y soy portavoz del sentir de cubanos de dentro de Cuba, como José Daniel Ferrer García y muchos miembros de la Unión Patriótica Cubana, que son los que están recibiendo los palos en Oriente, y de algunas organizaciones como Peregrinos por la Amnistía de La Habana, y están de acuerdo absolutamente con estas medidas de restringir un poco más el relajo que tienen esos cubanos que de una forma u otra se benefician de los viajes a Cuba porque viven del dolor del pueblo cubano y no quieren llevarle un solo paquetico a esos opositores que están hoy en día recibiendo los palos dentro de Cuba. Claro, pero también, Yacet, estamos hablando de que hay personas en Cuba que necesitan medicina, necesitan dinero para comprar alimentos. En el caso tuyo, ¿qué opinas en cuanto a esto? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. La organización tiene una visión amplia del problema de Cuba porque somos nacidos en el sistema. Nosotros creemos que lo más importante es que el pueblo cubano tenga la información lo más rápido posible. Y la regulación de los viajes dificultan esta información. Hemos visto como los jóvenes han madurado cívica y políticamente y están cambiando y reclamando derechos que no conocían. Todo esto es a raíz de la comunicación que está habiendo entre pueblo y pueblo, comunicación que va más allá de cualquier organización. Si nosotros nos confundimos en restringir este conducto que estamos llevando los cubanos de pueblo a pueblo, podríamos volver a la época del año 1987, cuando veíamos un documental muy famoso que decía "Nadie escuchaba". Y es que no teníamos la posibilidad de denunciar públicamente, internacionalmente, lo que pasaba en la isla. Pero Vicente, eso es regresar. No, al tiempo de antes. Lo que estamos viviendo ahora en la actualidad es la rapidez de la noticia por las comunicaciones. Cuba lleva 53 años ya, recibiendo palos los opositores. Lo que ahora es que sale más rápido por los celulares y las comunicaciones. No es por el intercambio pueblo a pueblo, porque sencillamente el grueso, más del 80% de las personas que hoy van a Cuba es a disfrutar y a tirarle en cara al cubano la miseria, y cuando un opositor, cuando un cubano de a pie necesita esa medicina, esa comida, etcétera, extorsionan a uno con grandes sumas de dinero por la libra, y si a un opositor no se la quieren llevar. Hay personas que ayudan, señores, a la disidencia, como Alan Gross, que está preso hoy día. Él mismo mencionó que el 80%. Bueno, yo apostaría, porque estamos viviendo momentos importantísimos en la conducta del cubano, yo apostaría al 20%, porque nosotros no podemos castigar a unos por otros. Yo apostaría al 20% que está decidido a contribuir con el cambio. Y por eso es una habilidad. El castigo es a la tiranía, porque hoy ese 80% es un rubro de ingreso
fundamental que tiene Cuba al quebrar Venezuela. Y es lo que queremos, quebrar esa tiranía. Yo como opositor de Cuba, yo tengo carrera en la lucha por la libertad de Cuba desde Cuba. Como opositor a esa tiranía, lo que queremos es ahogarle los recursos con los que reprime al pueblo y con lo que exporta su revolución al mundo. Entonces, ¿cómo cerrarías tú la comunicación desde Venezuela? La comunicación no se puede cerrar ya. El turismo internacional. Entonces, si no se va a cerrar, ¿por qué cerraríamos entonces? El dolor del cubano es de los cubanos. Lo que queremos es que los propios cubanos que viven de la desgracia que tiene nuestra patria no lo sigan viviendo y que no cojan aquí el Medicaid y se vayan a gastar el dinero a Cuba y reciban esos beneficios que pago yo con mis impuestos y vayan a disfrutar, a engrosar las arcas del comediante. A mí me parece, me da la impresión de que tocó un punto que lo volvió a tocar otra vez con esta gente que se están enriqueciendo con estas cosas y pienso precisamente que es algo que nosotros hemos dicho en este programa y que se ha dicho aquí, no se ha dicho en ninguna otra parte. Nosotros hemos tratado de que en el Herald, de que en la radio, que en otros lugares se diga los problemas de la especulación que existe. Cuando hoy en día un pasaje a Cuba va a llegar a 600 o 700 dólares, señores. Entonces, si siguen con estas medidas tontas, si siguen con estos inventos en el Congreso, si seguimos con programitas de radio, no se va a resolver que un negocio controlado por 5 agencias federales hoy en día está en manos de un grupo de especuladores sin escrúpulos y de muleros que tienen más de 40.000 viajes al año y son viajes y son reportes federales. También está, señores, el que muchas personas se quejan, y lo han dicho los congresistas, de que las mulas, y hay mulas, pero también hay personas que se van a divertir. El cubano se va a divertir a Cuba. Entonces, ¿eres un refugiado político o eres un refugiado a conveniencia? Mira, conveniencia. ¿Qué estamos hablando? Existe un embargo. Generalmente, disculpe que le interrumpa, esa categoría, existe un embargo. Déjame terminar la idea. Existe un embargo. Existen regulaciones estrictas de ese embargo. Existen regulaciones federales, porque para vender un pasaje a Cuba hay que tener una licencia federal, hay que tener un bono estatal, hay que tener licencias de los condados y de algunas ciudades, como el caso de Hialeah. Entonces, ¿por qué no se aplica la ley? Quien va sencillamente a violar el embargo, quien no va a visitar a la familia o quien está especulando con eso, ¿por qué no se actúa? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estas medidas tontas, meterlas en un paquete que no va a prosperar de ninguna forma. No, señores, si ustedes son congresistas, senadores federales, si son ustedes organizaciones, exijan que se cumpla la ley. Exacto. A ver, lo que sencillamente nosotros, ese grupo que usted dice que habla por la radio, que utiliza la televisión, sencillamente lo que buscamos, porque yo soy parte de ellos, es la libertad de Cuba. ¿Para qué? Para que no nos extorsionen más con nuestro dolor. Para que un avión en Cuba no le cobren el exorbitante impuesto que le cobran por aterrizar en un aeropuerto cubano. Para que el que te venda un pasaje sea responsable o te envíe un paquete sea responsable por lo que hay. No como te dice una agencia de pasajes, se perdió la carga y no tienes a quién reclamar. Para que no solamente sean los castristas los que tengan derecho de montar una agencia de viaje o mandar un paquete a Cuba, para que no solo sean los bienes mirados por el gobierno los que tengan el derecho de ir a Cuba. Entonces, cuando Cuba sea libre, que es nuestra meta, todo será barato y podremos ir los weekends a pasar los ¿En qué estamos nosotros concentrándonos, señores, entonces? Sí se aprueba. En la libertad de Cuba. La libertad de Cuba. Entonces, ¿el problema es la libertad de Cuba o son las medidas? Las medidas conllevan a estrangular una tiranía y una dictadura que está estrangulada ya de por sí y evitar cómo le entra el menos oxígeno posible. Señores, eso no ha funcionado. Yo quiero preguntar algo. Si se aprueba lo que es el regreso a las restricciones, ¿aumentará la ilegalidad en torno al negocio de los viajes a Cuba? Hay que enforzar entonces las leyes. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿por qué no se hacen hoy? Mira, hay una cuestión muy sencilla. Ustedes son una organización que tiene acceso aquí a los medios que no tienen muchas otras personas. Sencillamente, señores, que se aplique la ley federal, que se aplique la ley del Estado y que toda esta gente que comete un delito relacionado con estos viajes, sencillamente que se aplique la ley. ¿Por qué no? No estamos en Cuba, estamos en Miami. Entonces, ¿por qué se habla tanto y no se hace nada? Bueno, a nivel de la organización, y es una preocupación que tienen todos los jóvenes, es cómo influimos en la conducta juvenil. Porque a pesar de que estemos discutiendo aquí, mañana por la mañana va a haber una clase política a favor del sistema en todas las escuelas. Hay una doctrina impuesta consecutivamente. ¿Cómo vamos a influir en la conducta del ciudadano cubano si no tenemos acceso a comunicarnos con ellos? Yo creo que cortar la comunicación es simplemente entorpecer el camino
de todo el cambio cívico que está habiendo dentro de la isla. Eso es todo. Lo que usted está reflejando es un total divorcio de la realidad cubana, usted y su organización, un total divorcio de la realidad cubana que tienen los que están luchando y los que están recibiendo los palos dentro de Cuba al hablar de esa forma. Bueno, recientemente tuvimos aquí a Eliezer Ávila y lo único que pedía, incluso antes que comida, información. Entonces yo estoy divorciada con esa juventud. ¿Cómo puede ser posible si yo estoy siendo eco de ese mismo muchacho que está reclamando información? Yo creo que la juventud cubana hoy en día, cuando saben las rebajas que hay aquí en Macy's por estos canales que se ven en Cuba y por todas esas cosas, también saben lo que esa juventud que supuestamente tu organización representa son las que le siguen llamando bloqueo al embargo, las que son indolientes, las que buscan libertades económicas, y entonces no son la juventud que busca la profundidad y la raíz del problema, que es el sistema político que gobierna nuestra patria, y hay que luchar en contra de él. Y luchamos en contra de él. ¿A quién realmente le duele el que está allá en Cuba? Pregunto yo, y no soy cubano. Nos duele a todos. Les duele a todos. Realmente nos duele a todos, pero cada uno con sus intereses. Esto? A mí me duelen los 11 millones de habitantes. Hay como los hombres nuevos del Che, de aquí que viven entre nosotros, que le duele su abuelita y su mamá. A mí me duelen los 11 millones y por los 11 millones me mueve a luchar por la libertad de Cuba y por amor a Cuba. Yo creo que con estas medidas volvemos a un tiempo de ostracismo, volvemos al año 87 cuando nos quejábamos por medio de documentales que no teníamos la información. Hoy en día a un disidente se le da un pellizco y salen todas las agencias del mundo en un minuto, y más bien le estamos protegiendo la vida a los disidentes. Tenemos que poner conciencia, pueblo de Cuba, a lo que estamos haciendo. Yo no estoy de acuerdo con que se vaya a prostituir, ojo, ni tampoco estoy de acuerdo con que se utilice estos viajes para beneficio personal. Pero si hay un 20% que está reclamando por los derechos y está ayudando al cambio, a ese yo opuesto. González Munet, últimas Además, palabras. Tienen que recordar de que fue la administración Obama la que permitió el pago de comunicaciones, el pago de celulares desde aquí y la introducción de información. Ha sido esta administración. Lo que no ha funcionado en 50 años, señores, tal vez sería hora de pensar si es hora de cambiar eso. Bueno, pues